Estás escuchando un nuevo capítulo de Tras Hegel, donde Maki y Néstor te acompañarán a leer e interpretar la fenomenología del espíritu, una de las obras más ambiciosas de la filosofía. Y es que entre no saber nada y saberlo todo, ellos saben algo. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tras Hegel, el primer podcast de filosofía en español donde leemos e interpretamos la fenomenología del espíritu de principio a fin. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. ¿Y qué vimos en el capítulo anterior? En el capítulo anterior terminábamos una sección en torno a la relación con el pensamiento religioso, con la iglesia en cuanto tal, pero ahora estamos en un nuevo capítulo que tiene que ver con preguntas y respuestas. En este capítulo, como lo prometimos, vamos a poner nuestra primera sesión de preguntas y respuestas. Nos llovieron muchísimas y fue muy difícil elegir. No realmente, nos llegaron muy pocas, pero recuerden que todo junio lo vamos a dedicar a preguntas y respuestas, así que si tienen una duda sobre la obra, de lo que llevan hasta ahora, pues pueden preguntarnos y si no se las resolvemos, pues la hacemos más grande, ¿no? Así es. El primer punto en nuestro buzón es agradecerle mucho nuevamente su correo a Ina, que nos envió un mail muy bonito agradeciéndonos nuestro contenido y cómo lo siente ella en medio de la pandemia. Así que muchas gracias nuevamente por tu correo y pues no sé si Néstor quiera decir algo. Sí, lo mismo un poco que estás diciendo, reiterar esta idea que para nosotros es bastante satisfactorio, que para nosotros desde tan lejos nos estén escuchando, que haya esta retroalimentación y que de alguna u otra manera contribuyan a una lectura de un autor que siempre nos ha parecido fascinante pero difícil y que establezcamos este diálogo también con ustedes que nos están escuchando, que nos están retroalimentando y que hacen que profundicemos más en una lectura como la de Hegel. Nuestra primera pregunta son dos preguntas que vienen de Eduardo Silva. La primera es, ¿Maki tiene novio? Y la respuesta es, ¿para qué quieres saber eso? Jeje, saludos. Y la segunda pregunta es, ¿en qué momento la autoconciencia se da cuenta de ella misma? Bueno, yo puedo contestar mejor la segunda que la primera, evidentemente, pero la segunda tiene que ver con el hecho de que la conciencia, cuando se empieza a dar cuenta de sí misma, es precisamente en el apartado de la autoconciencia. Pudiéramos decir que toda la primera parte, cuando se habla de la conciencia en cuanto tal, solamente se tiene como una relación, entre comillas, básica entre el sujeto que conoce y el objeto conocido, pero todavía no hay una reflexión de la conciencia sobre sí misma. Para que demos ese salto, consideramos dentro de nuestra lectura que debe de haber como un cambio de perspectiva de lo teórico a lo práctico. Y ya en el ámbito de lo práctico es cuando la conciencia sí cae en la cuenta de que se está autopercibiendo. Pero esto ya también entra no solamente en lo práctico, sino también con la irrupción de otra conciencia. Pudiéramos decir que cuando el objeto de conocimiento de la conciencia es a su vez otra conciencia, es yo que conozco a otro yo, y entonces ya estamos en el plano de la autoconciencia en cuanto tal. Sin embargo, como el mismo Hegel nos lo dice, es un proceso que tarda bastante en devenir. Esto es que constantemente se está moviendo, que constantemente se está enriqueciendo con sus representaciones nuevas, con sus nuevos conceptos, y que por eso va a tardar así como que bastantes estadios hasta caer en la cuenta de la autoconciencia. Pero empieza, pudiéramos decir, que ya desde antes de la lucha del amo y del esclavo, cuando hay una lucha por el reconocimiento, ya desde ahí empezamos a captar como autoconciencia, si bien como hemos dicho siempre, de una manera incipiente, de una manera muy primigenia y que ya deviene hasta ser plenamente consciente.
Y lo cual nos habla de esta característica de cómo Hegel, me parece, entiende la autoconciencia, de que solamente a través de muchos estadios, de muchas etapas y de constantes cambios y síntesis que va realizando la misma, cae realmente en la clarificación de su ser consciente de sí, pudiéramos decir, de todo lo que puede hacer en tanto autoconciencia. Esperamos, Eduardo, que eso haya dejado satisfecha tu curiosidad y que hayamos resuelto tu duda. Discúlpanos por no ser más claros con la primera pregunta, pero ¿qué tal que perdemos fans? Mejor así lo dejamos. De ahí tenemos un comentario de Aldo Aguirre que nos dice: felicidades por este gran canal. Buscaba esta explicación y vi que han subido mucho del trabajo de Hegel y que siguen haciéndolo constantemente. Gracias por el contenido de valor y calidad. Pues en primer lugar, gracias a ti, Aldo, por las flores. Y pues no sé si diríamos que estamos subiendo distinto contenido de Hegel, más bien solo estamos subiendo muchas cosas sobre una obra de Hegel, pues estamos leyendo la fenomenología del espíritu, pero pues sí nos gusta mucho saber que estamos ayudando a la gente a entenderle, ¿no? A lo mejor y los estamos ayudando mal y todos estamos haciendo un pésimo trabajo hermenéutico, pero al menos lo estamos haciendo juntos. Sí, yo creo que en este aspecto, evidentemente, pues no es a lo mejor la última explicación o la explicación más exacta que pudiéramos dar o que se pudiera dar en torno a la fenomenología. Me parece que sí es un esfuerzo personal o interpersonal, tanto de nosotros dos que estamos aventurando alguna explicación a cada capítulo, como de ustedes mismos que al leerlo pueden tomar algunas ideas e incorporar su propia interpretación. Me parece que Hegel da perfectamente para este tipo de ejercicios hermenéuticos, como lo está diciendo Maki. Tratamos de explicar una sola obra y quedan muchas dudas al respecto. Quedan las dudas si Hegel se mantiene coherente a lo largo de su vida y de toda su obra con la perspectiva de fenomenología del espíritu. Evidentemente me parece que hay ideas que sí, todavía quedan en Enciclopedia de las Ciencias o en la lógica o en sus lecciones de historia de la filosofía o de sus lecciones sobre filosofía de la historia, entre todas las demás obras del gran sistema hegeliano. Pero me parece que nuestro ejercicio radica su ser valioso en pues tratar de esclarecernos a nosotros mismos la obra de Hegel, una obra incipiente, una obra que reúne varias secciones un poco sueltas entre sí, pero bueno, hacemos este ejercicio con mucho gusto y dado que esto es una labor sin fines de lucro, pues me parece que está perfecto. Y por último tenemos la pregunta de Germán Andrés Tenorio Martínez, que nos dice: ¿en cuál de sus episodios podría encontrar sobre el devenir del saber? Y entonces a mí me surgió la duda porque me quedé pensando y dije, pero no es un episodio en concreto, ¿verdad? Serían más bien, pues, todos, pero mejor dejo que Todo. tú lo contestes. Sí, básicamente la fenomenología trata de eso, pero bueno, o sea, también no hay que ser a lo mejor tan vagos. Y podríamos decir que el prólogo presenta ese problema y a lo mejor acá tratamos de explicar un poquito por qué. Desde la misma definición con la que Hegel se pelea teóricamente, que es la noción de filosofía. Recuerden que literalmente filosofía significa amor al saber o amistad con el saber. Y entonces el tema es cómo se acerca uno. Pero dice Hegel, bueno, es que una cosa es querer acercarte al saber y otra cosa es el saber mismo. Y de lo que se trata, al menos desde la perspectiva hegeliana, nos parece en la fenomenología, es de que la misma conciencia se aviente a este saber y al aventarse a este saber, al luchar con sus propios conceptos, pueda realmente saberse y saber lo absoluto, pudiéramos decirlo así. Si bien es cierto que es todo el contenido de la fenomenología, el problema me parece que está delineado en el prólogo, en donde también hace una crítica, en el prólogo y en la introducción, donde hace una crítica a la filosofía como aparato, como valga la redundancia, como crítica, como criterio del conocimiento,
y ahí es cuando está luchando con las ideas de Kant y de toda la modernidad, cuando dice que a veces nos quedamos en el instrumento en ver si podemos conocer o no podemos conocer y ponemos una barrera tajante entre la conciencia y el saber. Dice, y de hecho la frase esta de que el miedo al error es el error mismo, claro, porque lo que hace la conciencia es autolimitarse a conocer lo absoluto. Entonces, de nuevo, para regresar a esta idea, los capítulos o los episodios dedicados al prólogo y a la introducción nos presentan este problema, es el antecedente para sumergirnos a toda la obra que trata precisamente sobre el devenir del saber. Vamos a dejarle hasta ahí por este capítulo porque pues ya se nos acabaron las preguntas. ¿Qué nos tiene que quedar claro? Bueno, nos debe quedar claro que la fenomenología lo que trata de hacer es presentar el problema mismo del devenir del saber y cómo esta conciencia paulatinamente va ascendiendo hasta nuevos grados del conocimiento. De hecho, aunándolo con la otra pregunta, el segundo estadio, pero me parece que el que llega hasta el espíritu es precisamente la autoconciencia, pero para llegar a la autoconciencia todavía hay una lucha previa entre el sujeto y el objeto, que es el apartado primero de la fenomenología, que es conciencia, sí, sin más. Esperemos que estas breves respuestas hayan esclarecido un poquito más sus preguntas y pues esperamos muchísimas más preguntas para ver cómo tratamos de contestarlas. Nos escuchamos el próximo sábado donde seguiremos contestando a sus preguntas, así que por favor mándennos más preguntas porque si no, no vamos a tener de qué hablar el próximo sábado y van a tener que escucharnos divagar sobre algún tema random. Recuerden que pueden encontrarnos en nuestra web que es trashegel.com. También estamos en iTunes, Stitcher, Spotify, donde sea que escuchen podcast, ahí estamos. Y también estamos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como @trashegel. Encuéntrennos, coméntenos y compártannos para poder llegar a más personas. Yo soy Maki. Y yo soy Néstor. Hasta entonces. Nos vemos.